El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, amados hermanos, amigos, sean todos bienvenidos hoy, una vez más, al estudio de la palabra de Dios. Como siempre, antes de iniciar, quiero invitarles para que hagamos una oración de agradecimiento a nuestro Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, te damos gracias. Y en este momento invocamos tu nombre, querido Espíritu Santo, para rogarte que nos guíes, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos permitas comprender la profundidad de la palabra que hoy quieres enseñarnos. Todo para renovación de nuestro entendimiento y para nuestro crecimiento espiritual. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vivimos en un mundo cada día más y más enfermo de la mente. Hoy en día hay un desequilibrio mental impresionante en las personas que nos rodean. Y por supuesto que en el mundo secular los psicólogos han clasificado estas enfermedades mentales con diversos nombres. Entre esos tipos de afecciones encontramos la ansiedad, la depresión, el trastorno de oposición desafiante, trastornos de conducta, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Otros lo llaman síndrome de Guillain de la Tourette, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, entre otros muchos otros nombres que indudablemente pueden haber. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado la mente bajo el ataque del maligno. Y si examinamos atentamente la experiencia intelectual de los creyentes, luego de su nuevo nacimiento y en el camino hacia la madurez que ya hemos hablado en temas anteriores, podemos observar que después de haber nacido de nuevo, las mentes de muchos creyentes siguen siendo estrechas. Y no solamente estrechas, sino que también continúan después de creer padeciendo de muchas otras enfermedades mentales. Por ejemplo, la mente se ve afectada por los pensamientos e imaginaciones incontroladas. A muchos creyentes les vienen imágenes impuras. Otros son atormentados por recuerdos caóticos y delirantes. Experimentamos a veces pérdidas de la memoria repentinas. Otros están llenos de prejuicios infundados. Muchos tienen problemas para poderse concentrar adecuadamente. Otros tienen pensamientos estáticos o retardados, como si la mente estuviera encadenada y amarrada. Y otros, lamentablemente, son presas de un fanatismo religioso desaforado. Otros, a pesar de haber nacido de nuevo, viven llenos de dudas, de autocompasión. Muchos creyentes se sienten inútiles. Y como veremos más adelante, muchos creyentes aún también desearían morir.
Y hermanos, el propósito de este tema no es juzgar ni condenar absolutamente a ninguno, ni hacer sentir culpable a nadie, sino que podamos entender que el creyente muchas veces siente que no tiene la fuerza suficiente para controlar su mente, para controlar sus pensamientos y para dirigirla según su propia voluntad. Tú sabes que el alma es tripartita, tiene mente, emociones y voluntad. Y lamentablemente venimos a Cristo y muchas veces, siendo de Cristo, olvidamos innumerables cosas, tanto pequeñas como grandes. Y muchas veces recién convertidos cometemos muchas indiscreciones. Y lo más tremendo es que ni siquiera uno se preocupa por haberlo hecho. Así que aunque el cuerpo parece estar sano, no sabe tampoco el creyente claramente que su mente tiene ciertos síntomas que no son normales. Y la mente de muchos creyentes, amados, es así. Y muchos creyentes luchan, tienen una batalla constante en su mente porque desconocen la causa de todas estas cosas que les he nombrado. Pero si el creyente se da cuenta de que su mente en alguna de las áreas que les he nombrado está afectada, solo entonces necesita examinar unas cuantas cosas para saber de dónde proviene todo eso. El creyente debe preguntarse: ¿quién controla mi mente? ¿La controlo yo? Y si es así, que yo controlo mi mente, entonces ¿por qué no logro controlarla en un momento dado? ¿Acaso mi mente la controla Dios? Y como vemos según la Biblia, Dios no controla la mente del hombre para nada. Y de eso vamos a hablar mucho más adelante. Pero entonces hay una pregunta que tú y yo debemos hacernos. Si no soy yo, ni es Dios quien controla mi mente, entonces, ¿quién lo hace? La respuesta es sencilla y contundente. Indiscutiblemente, tienen que ser huestes de las tinieblas las que usurpan la mente y las que colocan todos los síntomas que enumeramos con anterioridad. Por lo tanto, cuando el creyente descubre que no puede controlar su mente, debe entonces tener en cuenta que es el enemigo el que en este momento se encuentra activo en él. Nosotros no podemos olvidar, por tantos temas que ya hemos visto, que el hombre tiene libre albedrío y que Dios desea que el hombre se gobierne a sí mismo y que pueda entender que tiene autoridad para gobernar sobre todas sus facultades, mente, emociones, voluntad, y que obviamente entonces la mente debe estar sujeta a la voluntad del hombre. Sin embargo, el creyente debe preguntarse si su mente y sus pensamientos son realmente suyos. Y si no es así, entonces deben proceder indudablemente de los espíritus malignos que operan en la mente del hombre. Supongamos, amados, que la voluntad no quiere que pensemos y la mente desea obedecer ese deseo, esa voluntad que tú tienes de no pensar en X cosa, en algo. Pero si a pesar de esto tú encuentras que tu mente se encuentra continuamente pensando y tú tratas de dominar esos pensamientos y no lo logras, tenemos que entender entonces que esos pensamientos
no son nuestros pensamientos, sino que son obra de otra persona que está utilizando nuestra mente en contra de nuestra voluntad. Por supuesto que este tema es demasiado profundo y muy difícil de explicar, pero yo espero, hermanos, que ustedes puedan comprender el centro de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Si no deseamos pensar, los pensamientos que surjan en nuestra mente, sin duda, ya no son nuestros, sino que son pensamientos inculcados por los espíritus malignos. Si el creyente desea saber cuáles pensamientos son suyos y cuáles son de los espíritus malignos, debe aprender a estar alerta y comprender la forma en que ese tipo de pensamientos le aparecen en su mente. Si su mente es pacífica, es estable, es imperturbable y actúa conforme siempre a las circunstancias, pero súbitamente aparece una idea y un pensamiento fuera de contexto, fuera del orden, entonces, sin duda alguna, ese pensamiento es obra de los espíritus malignos, cuya intención es inyectar en nuestra mente pensamientos induciéndonos a aceptar sin darnos cuenta de que muchos de esos pensamientos son propios, cuando esa no es la verdad. Por regla general, mis amados, los pensamientos de los espíritus malignos que ellos inyectan en la mente del hombre suelen ser cosas que él no había pensado, o algo siempre contrario a lo que sí debería de pensar. Son, hermanos, pensamientos nuevos que aparecen como ráfagas, ideas repentinas que jamás uno había concebido. Y cuando el creyente tiene ese tipo de pensamientos, debe preguntarse primero si él verdaderamente piensa así, o si ese pensamiento está activado en su propia mente por algo o por alguien sin que nunca lo hubiera deseado, sin que nunca el creyente hubiera provocado ese tipo de pensamiento. El creyente debe descubrir si es él el que piensa estas cosas o si la idea no proviene de sí mismo. Y cuando uno identifica ese tipo de pensamientos, debe oponerse con fuerza a ellos. Pero si ese pensamiento todavía persiste, entonces la conclusión es sencilla. Esa es una idea y un pensamiento que procede del maligno, que procede de Satanás, que lo inyecta por medio de espíritus inmundos en nuestra mente. Todos los pensamientos que su voluntad no apoya y todos los que se oponen a su voluntad son pensamientos entonces que no provienen del hombre, sino del exterior, que le son inyectados en su mente. Y es que, amados, muchas veces la mente del creyente está llena de pensamientos que no puede detener y piensa en cosas y se convierte como en una máquina de pensar. Y esto es operado por una fuerza exterior que piensa continuamente y de la que no puede tener control. No sé si tú tengas tipos de problemas de esta clase, si no es así, gloria al Señor. Pero nosotros, cuando tenemos esa situación, debemos sacudir la cabeza rechazando todo ese tipo de pensamientos. El problema es que muchos, por más que sacuden su cabeza, no logran sacarlos de su mente. Los pensamientos vienen en ráfagas y en muchos de nuestros hermanos amados no se detienen ni de día
ni de noche. El problema es que la mayoría de los creyentes no sabe a qué se debe esto. Pues obviamente desconocen que son obra de espíritus malignos. Nosotros hablamos de el niño y el joven en el tema anterior, que son atacados. Pero hablamos de que el joven ha vencido al maligno, es decir, ha madurado en su entendimiento y llega a tener la capacidad de controlar sus pensamientos. Es imperativo, hermanos, que el creyente entonces entienda lo que es un pensamiento. El pensamiento es algo que capta la mente. Pero en el caso de los pensamientos incontrolables, ya no es algo que la mente capte, sino algo que viene y controla y ocupa la mente del creyente. Que él no quiere, pero ahí llegan esos pensamientos. Antes, la mente pensaba cosas, pero ahora lo que está pasando es que las cosas están obligando a la mente a pensar. Muchas veces el creyente quiere hacer a un lado ciertas cosas, pero hay una fuerza externa que le obliga a recordarlas constantemente y que lo fuerza a seguir pensando en eso. Esa es una obra de los espíritus malignos. En pocas palabras, mis amados, como creyentes debemos investigar todo fenómeno anormal. Y con excepción de una enfermedad, de un problema psicológico grave, de algún problema neuronal en el cerebro, definitivamente todo fenómeno anormal en nuestra mente procede de los espíritus inmundos. Proceden del maligno. Y algo que tenemos que entender entonces es que Dios no interfiere en las funciones de las facultades naturales del hombre. Dios nunca nos inyecta sus pensamientos repentinamente. Y nunca tampoco detiene la función de nuestra mente, ni la priva de nada. Pues como ya les dije, el deseo de Dios es que tú y yo reinemos sobre ella, gobernemos nuestros pensamientos, gobernemos nuestra mente. Pero también viene en ocasiones el cese repentino de todos los pensamientos, como si el cerebro se hubiera quedado vacío. La intromisión brusca de un pensamiento completamente incoherente, las pérdidas súbitas de memoria, como si se hubiera cortado un alambre eléctrico, muchas veces dejan nuestra mente paralizada. Algunos tienen una incapacidad continua en su mente o en su memoria, y obviamente todos esos son los resultados de la acción de espíritus malignos. Debido a que los espíritus malignos pueden ocupar la memoria de nuestra mente, también pueden detener las funciones o hacer que funcionen cuando ellos lo deseen. Esto es bien profundo y es importante entenderlo, hermanos, en nuestra batalla para llegar a la madurez espiritual. El creyente necesita saber que las causas naturales solo pueden ser producidas por enfermedades naturales, pero que hay una cantidad de cosas sobrenaturales que interfieren en el pensamiento y la mente del creyente. Olvidos imprevistos que están fuera de control. Cosas que salen de nuestra voluntad y van más allá de los eventos naturales. Se debe obviamente a que proceden de fuerzas sobrenaturales. Si como creyentes examinamos los fenómenos de nuestra mente, entonces no podemos pasar por alto las causas de los síntomas
de lo que ocurre en ella. En la epístola a los Efesios nos dice la palabra en Efesios 2, 1, 2, y quiero invitarle a que lo leamos atentamente. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este texto es muy importante, porque los espíritus no solo operan fuera del hombre, sino también dentro de él. Si nosotros queremos inducir a alguien a que trabaje, a lo sumo podemos usar palabras y animarlo para que lo haga, expresiones o con gestos del cuerpo. Pero los espíritus malignos pueden ir más allá. No solo pueden operar desde afuera, como sucede entre personas, sino que también pueden hacerlo desde el interior del hombre. Todo esto lo que significa es que pueden penetrar en la mente del hombre y obrar desde allí, haciendo que la memoria, que la mente del hombre los obedezca. Y quizá eso explique tantas atrocidades que vemos que los hombres sin Cristo cometen, y que aún muchos, teniendo a Cristo en su corazón, también lo hacen. Un hombre no puede meterse en la mente de otra persona, ni hacerle sugerencias inútiles. Tampoco puede confundirlo con sugerencias que le envía a su mente, pero los espíritus malignos sí pueden hacer estas cosas. Poseen una capacidad, amados, de comunicación que el hombre no tiene. Y debido a que la mente y la parte emotiva del hombre están estrechamente relacionadas, los espíritus malignos suelen trabajar primero en la mente y luego llegan a su parte emotiva, o sea, a alterar sus emociones. O empiezan con la mente y desde allí también tienen capacidad de extenderse para capturar su voluntad, ya que la mente y la voluntad también están íntimamente relacionadas. Y el propósito de todas estas cosas es buscar desestabilizarnos emocionalmente. Ellos operan poniendo secreta y clandestinamente sus pensamientos favoritos en la mente del hombre, a fin de poder lograr sus objetivos. O bien tienen la capacidad también de bloquear los pensamientos que no les gustan. La Biblia, amados, enseña claramente que la autoridad de las tinieblas puede sembrar pensamientos en el hombre y también robarse sus pensamientos. Y vamos a comprobarlo bíblicamente. Juan capítulo 13 nos dice, Juan 13, versículo 1 y 2. Dice el 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Por favor, voy a volverlo a leer para que lo entendamos. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón, es decir, en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya el resto del texto lo podemos leer, pero esto lo que quiere demostrarnos, amados, es que Satanás puede entonces poner pensamientos en la mente de los hombres. Y muchas veces nosotros ni siquiera darnos cuenta de que lo que resultamos pensando no es nuestro ni es de Dios, sino es de Satanás, es del diablo. En Lucas
capítulo 8, el versículo 12 dice, Lucas 8, versículo 12, dice la palabra de Dios. Dice el 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que la oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos versículos realmente son tremendos, porque todo esto nos muestra entonces que Satanás sí puede quitar la palabra de Dios de su corazón, hacer que no recuerde lo que se le ha enseñado, lo que Dios le ha dicho, o finalmente también hacer que se le olvide todo lo que ha escuchado. Finalmente, Mateo capítulo 16 dice de manera extraordinaria, y esto es para comprobar que todo lo que les he dicho tiene que ver absolutamente con la verdad de la palabra. Dice el versículo 22 y 23. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, estamos hablando de Pedro y Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estos versículos, amados, y otros más que existen en la palabra del Señor, revelan la operación doble de los espíritus malignos que ellos llevan a cabo en la mente del hombre. Con estos pasajes podemos identificar la operación de los espíritus malignos y lo que pueden hacer en nuestra mente, ya que su obra consiste o en añadir o en quitar algo de la mente del hombre. Así que, mis amados, es verdaderamente importante que nosotros podamos entender estas cosas. Muchos de nuestros amados hermanos constantemente son atormentados por ideas, pensamientos, sentimientos, emociones y cosas que les traen grave sufrimiento, que no les permite disfrutar de la dicha de saber que tenemos la mente de Cristo y que por ende debemos pensar Cristo. Y por el contrario, encontramos entonces hermanos en la fe deprimidos, angustiados, decepcionados, incrédulos, aburridos, tristes. Por supuesto, encontramos muchos cristianos chismosos, envidiosos, enredistas, salameros, muchos otros orgullosos, engreídos, prepotentes, como veremos en el próximo tema. Muchos sufriendo de insomnio, de tristeza y de soledad, de depresión. Indudablemente, amados, la razón de todo eso es porque hay espíritus inmundos trabajando en la mente del creyente, que es necesario que nosotros podamos identificar y solucionar, de lo cual vamos a estar hablando en el próximo tema, cómo hacerlo para tener una mente verdaderamente libre, cómo hacer para tener una mente tranquila, sosegada, confiada, que verdaderamente descansa en el Señor, que verdaderamente confía en el Señor 100%. Así que con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite, mis amados, estaremos viendo estas cosas
en el próximo tema. Nos acordamos cuando Jesús dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino antes bien yo os elegí a vosotros. Y uno de vosotros es diablo. Yo no me alcanzo a imaginar a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos mirándose y preguntándose: ¿seré yo? ¿O quién es el diablo aquí entre nosotros? Obviamente Jesús se refería a Judas, pero ellos obviamente no lo sabían. Obviamente después de la cruz estaremos conociendo la victoria que tú y yo hemos recibido de Dios en Cristo y la capacidad que nos ha dado para ejercer un dominio completo sobre nuestra mente y nuestros pensamientos, para que vivamos quieta y reposadamente en medio de un mundo lleno de caos y lleno de personas enfermas mentalmente. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Sé que es una reflexión muy dura, difícil de aceptar para muchos, pero es una realidad. Y hoy, mi Señor, lo que tú quieres es llevarnos de niños atacados por las huestes espirituales de maldad a ser jóvenes que vencemos al maligno. Y esa victoria sobre el maligno se obtiene en nuestra mente por medio de nuestro espíritu, lleno del Espíritu Santo, como veremos en la próxima ocasión. Ayúdanos a identificar, Señor, todas estas anomalías en nuestra vida, para que podamos verdaderamente vivir una vida abundante, una vida fresca cada día, una vida confiada plenamente en ti y en tu poder, para que, como tú dijiste, que si alguno está trabajado o cargado, venga a ti y en ti encuentre descanso. Pues tú prometiste: yo los haré descansar. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su atención y los espero en el próximo tema. Quiero por favor invitarles a que se suscriban al canal de YouTube, a que le den like al video si esto bendice su vida. Pues resulta, mis amados, que haciendo un estudio técnico de nuestro ministerio, encontramos que hay videos, por ejemplo, que un solo video tiene 37,000 vistas, mientras que nuestros seguidores son 1,300 o 1,400. Por tanto, yo le invito para que te suscribas al canal y para que, si la palabra que estás escuchando bendice tu vida, tú le des un like. Eso nos ayuda a establecer realmente a cuántas personas estamos llegando. Hemos encontrado que la mayoría de los que nos siguen están en los Estados Unidos y en México. Y el porcentaje en Colombia es mucho menor, por supuesto. Pero anhelamos llegar a muchas más personas y que tú compartas con libertad todos estos temas para la gloria de Dios y para bendición de nuestros amados hermanos. Hasta la próxima y felicidades.